Hola amigos y amigas, nos encontramos acá en una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio que nació originalmente como una forma de ir exponiendo los diferentes proyectos de diferentes creativos del ámbito de los géneros fantásticos, tanto en el audiovisual, en literatura, cómics, y que ahora estamos retomando esto luego de una pausa con un nuevo capítulo, un capítulo de estreno donde vamos a hacerle una entrevista a un autor que se publicó hace unos meses su primer libro de cuentos, que es un libro de cuentos de terror. Me refiero a Callares de Muertos, una obra que cuenta con 12 cuentos de terror, cuyo autor se encuentra con nosotros. Me refiero a Felipe Gómez Jorquera. Ahí va a aparecer en pantalla, Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué bueno gracias por aceptar nuestra invitación a Mundos Paralelos para que nos comentes de tu trabajo y de este proceso que realizaste con Callares de Muertos. Primero que todo, felicitarte porque es un libro bastante entretenido dentro del género del terror, elementos fantásticos. En lo personal, bueno, acá tengo mi copia y agradezco también que me hiciste una dedicatoria a la copia. Personalmente, mi cuento favorito de la historia de los cuentos que tú presentas acá es El Ejército de los Cielos, con el que cierras, que precisamente es como más extenso y se plantean como diferentes puntos de vista de diferentes personajes. Eh, Cuéntanos, Felipe, ¿desde dónde nace tu inquietud por escribir? ¿A qué edad comenzaste a escribir? Mira, yo la verdad es que no comencé hace tanto tiempo a escribir, no es que tengo una historia así como desde pequeño. O sea, sí, la verdad es que sí. Hubo un tiempo que de muy chico, como tercero básico, tuve como inquietudes en cuanto a la escritura y empecé a abordarlo de cierta forma. Me acuerdo que tenía un cuaderno de Buscando a Nemo, donde me ponía a escribir como una historia que estaba creando mientras esperaba a mi hermana que saliera del colegio. Pero después de eso lo dejé, porque dije, no, no sirvo para esto. Y en periodo de pandemia dije, oye, porque a mí siempre me ha gustado crear historias y contar, pero en sí más crear. Como que me gusta mucho esa idea de la creación de un mundo, de una historia novedosa, distinta. Y desde ahí en pandemia empecé a tomar una serie de cursos, como había, entre comillas, tiempo, porque estábamos todos encerrados, en verdad, y empezaron a surgir varios cursos como talleres, por el estilo. Ahí decidí empezar como a lanzarme en cuanto a la escritura. Yeah. Y ha sido un periodo como bien intenso porque me lo tomé como bien profesional, como no lo dejé así como, o sea, había periodos iguales en los cuales por, no sé, por carga de trabajo, cosas así, que no podía tomarme mi tiempo como me gustaría. Pero de todas formas, siempre yo me lo tomaba así como, en este horario yo voy a escribir, hoy día tengo que escribir tantas horas, etcétera. Tu formación es un poco alejada del mundo de la literatura, pues tú tengo entendido que te dedicas a hacer clases. Actualmente, ¿en qué universidad estás trabajando en la actualidad? Yo trabajo en la Adolfo Ibáñez. Adolfo Ibáñez. Y es como un área totalmente distinta a la literatura, es como más el área como de investigaciones, ¿cómo es el tema de donde tú estás desempeñándote ahí? Sí, mira, la verdad es que en sí no se aleja tanto. Ya. Porque lo que yo hago ahí, en verdad, claro, hay parte de investigación que es como para armar cursos, por un lado, pero también lo que yo hago en sí, dicto 3 cursos. Uno que es de escritura, pero escritura argumentativa, que yo les enseño a los estudiantes a crear un ensayo, por ejemplo, Claro. y que generen como, les enseño habilidades de persuasión, pero también todo ligado a la escritura siempre. Y por otro lado hago otro curso que es uno de expresión oral, que es más o menos la misma dimensión como de aprender esas habilidades, pero ahora ya a nivel de oratoria. Y el otro que hago es de un curso de literatura que hacemos una revisión de todos los grandes, como una selección de clásicos de la literatura universal, pero occidental. Solo Ya. Oriente queda por fuera, pero
ahí hacemos esa revisión, que en verdad es un curso que dura todo el año y que podemos hacer una revisión bastante entretenida y bien rica en cuanto al contenido de los textos. Claro. Tú, de alguna manera, cuando iniciaste tu proceso de escritura, ¿siempre decantaste por el género del terror como lector o tenías otros gustos? Cuando partí como, bueno, este periodo que te dije como de la infancia, me decantaba más por el género fantástico. A mí siempre me ha gustado, de hecho el primer libro que recuerdo que leí como por gusto fue El Señor de los Anillos. Y me acuerdo, de hecho, hace poco pasé por fuera de la librería que me lo compraron, que tampoco es una librería acá en Santiago, me lo compraron una vez mi papá en vacaciones cuando tenía como 7 años, creo que de haber tenido. Y me acordé como que era como esa era la librería y dije, oh, ahí yo me compré mi primer libro que leí, que fue El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y ahí siempre me decanté más por lo fantástico. De ahí también viene un poco mi gusto también por el anime, que a mí me encanta porque también se logra crear todos estos mundos como con estos poderes que tienen todos estos personajes. Y después en la universidad me empecé ya más como a encantar más por el terror. Antes, si bien tenía ciertos acercamientos, pero no era así como una pasión, por así decirlo, que yo creo que fui desarrollando a través de que hice muchos cursos y me acerqué mucho a un profesor que hoy en día es mi jefe y que por eso mismo también me acerqué a este género, porque antes lo veía como se suele ver en general, como un género menor, pero en verdad no, cuando uno se adentra, se da cuenta de que tiene mucha riqueza, mucho elemento de análisis, mucha crítica social, entonces es algo que me llamó mucho la atención y desde ahí he estado enamorado ya completamente del género. De hecho, tengo entendido que en el lanzamiento, aquí estamos viendo algunas imágenes del lanzamiento, tuvo participación gente que está vinculada a tu formación como escritor, que de los cursos que mencionaste que habías tomado, ¿cierto? Claro, sí, ahí lo que Ahí lo... vamos a ver, ahí estamos viendo que estás tú junto a, a las personas que te apoyaron en el lanzamiento, ahí hay fotos. Cuéntanos un poco quiénes son y cómo se desarrolló este vínculo. Sí, ahí, bueno, los dos que lo presentaron son Jesús Diamantino y Julio Gutiérrez, que también hoy en día también son un poco chistosos, pero también somos colegas hoy en día en la universidad. Pero ellos también fueron mis profes en la universidad. Y en particular, bueno, fueron mis profes, al mismo tiempo fueron mis jefes también, porque yo fui sus ayudantes también cuando estaba cursando la universidad. Y ahí ese fue el acercamiento que empezamos a tener, como de primero profesor estudiante, profesor ayudante, y después me dijeron como, oye, ya creo que es momento de que ya he hecho muchas ayudantías, es momento de dar el salto y que empecé a hacer clases. Y ahí fue como cuando nos empezamos a acercar y, por ejemplo, con los dos tengo como relaciones bien cercanas, pero también distintas entre sí. Eh, yo siempre lo he dicho que para mí Jesús es mi mentor. Mi polola siempre me molesta y me dice que él es como mi segunda pareja y que ella viene a ser como la amante, en verdad. Y mientras que con Julio tengo un acercamiento mucho más por el lado de la investigación. Él me ha enseñado mucho de recursos, de cómo investigar, cosas por el estilo, que en sí tampoco va tanto con mi formación original. Claro, de hecho, igual a propósito del nombre Jesús, cuando tú dices Jesús es mi mentor, suena también como algo medio como de apostolado. Sí, sí, sí. De Eh, hecho, ahí tenía un chiste en un momento con mi polola que cuando supimos de que se iba a lanzar el libro, eh, yo le dije que, claro, que como en la dedicatoria, porque se lo dediqué a Jesús, porque justamente él es el que me llevó por todo este mundo, y yo le decía que le iba a poner a Jesús por ser mi copiloto. claro. Pero claro, me dijo no lo hagáis porque no se va a ver bien. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el feedback que has recibido de parte de los lectores que han ido entrando en estas historias desde que fue lanzado el libro ya el año pasado? Tengo entendido que fue como por agosto más o menos que fue el lanzamiento. ¿Cómo se ha ido dando el feedback? ¿Qué comentarios has recibido? La verdad es que la gran mayoría de los comentarios que he recibido han sido bastante buenos. Igual yo creo que ahí también debe haber un poco como de criterio, por no decirle al autor si es que no le gustó algo, por ejemplo.
Pero la verdad es que casi todos los comentarios que he recibido han sido buenos. Y también he recibido también comentarios así como de, ya, mira, aquí como que por ejemplo, comentarios que no fueron así como positivos, sino que fueron así como, este cuento me generó ruido, como que no me calzaba tanto con el tono de los demás. Y dije, ah, sí, mira, sabéis que tenéis razón. Como que ahí cuando, claro, cuando hay una argumentación por detrás, o sea, yo lo entiendo también. Pero en general, sí, he recibido muy buenos comentarios sobre el libro, comentarios bien diversos, porque al principio salieron muchas como reseñas que decían que les gustaba X cuento, y después empezaron a salir otras reseñas que decían que su favorito era otro cuento. Claro. Entonces, ahí como que, claro, y después conversaba, no sé, con amigos o con otras personas que me decían, no, me gustó este otro, y era como, chuta, ya, entonces no es que haya un favorito, sino que hay varios Claro. como favoritos. Bueno, y quizás también ahí eso indica que tienes como una pluma diversa, que de alguna forma abordas temáticas que gustan a diferentes estilos de público, diferentes gustos, porque de alguna manera eso va reflejando porque, bueno, cabe señalar que los cuentos que tú relatas en este libro tocan diversas temáticas, o sea, el terror es quizás como el hilo conductor, pero parten de cosas fantásticas, cosas más quizás terrenales, terror un poco más por decirlo, aterrizado, no tan fantástico. Entonces eso yo creo que igual debe motivar a que haya diferentes tipos de lectores, pues, con diferentes gustos también. Claro, y en sí porque al final yo como que más que ver el terror así como una especie de género, yo lo veo como si fuera una estética dentro que se ancla a otros géneros como más grandes, como el drama, el romance, el fantástico también, que viene a ser, de hecho, para mí el terror es una vertiente del fantástico. Claro. Y yo creo que ahí es donde como que hay muchas ideas que me surgen de repente y que también están plasmadas ahí en el libro, que van mucho de la mano de esa como dimensión, como que no solamente algo que lo tenemos que ver como algo grotesco, algo como algo macabro, sino que algo que pueda anclarse a otros géneros que distan incluso de sí mismo. Hablando de opiniones, tengo un par de preguntas que nos enviaron unos amigos. La primera es de Ariel Grandón, quien es una de las personas que hizo reseña de tu libro para FISIP. Ahí vamos a compartir el video que nos envió con una pregunta que quiere que tú le respondas. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, disfruté mucho, mucho, mucho tu libro. Y en vez de una, tengo dos preguntas. La primera es, eh, me imagino que viene una segunda parte u otra recopilación de esto, porque a mí me gustó mucho. Y la otra pregunta es, me gustaron mucho algunos de tus cuentos, pero el que más me gustó que se llama El Ejército de los Cielos. Mi pregunta es, ¿va a haber una continuación? Y lo otro es, ¿de dónde surgió esta idea del Ejército de los Cielos? Porque igual algunos capítulos ahí como que me dejaron como plop y que me quedó una sensación de no encontrar toda la respuesta. Pero ojalá que la respuesta sea positiva en ese sentido, pero yo creo que este universo lo puede expandir. Pero vuelvo a insistir, ¿de dónde te surgió la idea? Porque quedé como plop. De hecho, algunos capítulos, algunos pasajes son terroríficos y escalofriantes, te lo digo desde aquí. Así que eso, un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. ¿Cuál era la primera pregunta? Como que me enfoqué demasiado en la segunda. Era si iba a haber una continuación. Sí. Sí, mira, la verdad es que yo el año pasado también estuve bastante productivo, la verdad. Y de hecho, antes de que se publicara oficialmente Callares de Muertos, ya tenía como un primer bosquejo de otro tomo de cuentos. Y la verdad, hay dos personas que lo han leído, que una es mi pareja y la otra es un amigo. Y los dos como comentarios que he recibido de parte de ellos es que esta otra compilación es más dura, es más macabra, es como si fuese como el hermano mayor de Callares de Muertos. Y yo también sé porque también tuve esa intención por detrás.
De hecho, esa otra compilación se ancla mucho más al elemento como sorpresivo que tiene este elemento fantástico. Y algunos cuentos, de hecho, no son 100% fantásticos, a pesar de que de repente se da a entender que hay algún elemento, pero no, como que cae después en otra categoría. Entonces, claro, como está eso ahí, todavía tengo que entrar en proceso de edición, que yo creo que lo voy a hacer un tiempo más y ahí ver si es que se puede publicar. Pero claro, sí, hay algo más ahí dando vuelta. ¿Cuántos cuentos más o menos tienes preparados, escritos sin publicar? De ese son 12, pero yo creo que lo voy a dejar en 11, porque hay uno que como que no me gusta mucho, de hecho yo creo que es mi favorito de esa colección, pero creo que como que no engancha tanto con el resto, con el tono de los demás cuentos. Como que ahí tomé en consideración ese comentario que te había hecho al principio. Ya. Y la segunda pregunta, Uh-huh. respecto a la historia que le gustó a Ariel. Uh-huh. No, ahí la verdad es que el Ejército de los Cielos nace de un taller en el cual estuve en este periodo de pandemia, y que fue en base a una actividad que era que había, el profesor tenía como ¿cómo se llama? Un panel de Pinterest, creo que se llama, donde había un banco de varias imágenes, no sé, como 100 imágenes. Y yo seleccioné una que me llamó mucho la atención, que era una con tonos azules, como tonos bien fríos, donde había como un grupo de gente flotando sobre una carretera. Y la carretera rodeada de árboles. Y de hecho, como cuando la vi, me recordó mucho cuando yo era chico, mi familia le gustaba ir al Quisco. Y cuando íbamos para allá, hay una parte del camino que es muy parecida a esa imagen que yo vi. Y como que, como que me generó ruido, dije, oye, ¿se puede hacer algo con esto? Y como rememorar un poco esa época. Claro, en esa época no pasó nada de lo que sucede en el cuento. Pero en sí, la idea original es primero la primera parte. Este está subdividido en 4 partes, que es la primera, que es como la parte, por así, introductoria. Esa fue como la idea original que escribí. Y después, la misma forma que dice Ariel, dije, esto da para más. Como que hay más, como que no puedo dejarlo solamente en eso. Y ahí le fui haciendo agregados, lo fui mutando un poco, agregando estos distintos elementos como este ser que habita por arriba del ejército, todas estas como otras dimensiones que no podemos como ver en la primera parte, que después van apareciendo de a poco. Y que claro, como dice Ariel, no hay una respuesta para todo. Y yo también después, cuando ya estaba publicado, dije, chuta, igual esto, claro, se podría hacer como algo más, pero no sé, no estoy como tan seguro de si podría salir algo más. De momento yo creo que como que está ahí, pero sí, de que puedes hacer algo más con eso, se puede, porque es un mundo que no se cierra al final. Bueno, después voy a dejar mentalmente una pregunta al respecto, pero la vamos a dejar para el final. Ahora viene la otra pregunta que hizo Jorge Vivanco, quien hizo la ilustración de la portada, y aquí va la pregunta. Felipe, ¿cómo estás? Te habla Jorge Vivanco desde acá de Concepción y estoy junto a tu libro, acá, Callares de Muertos, y tengo una consulta que hacerte, quizás a a tus lectores o también quienes están viendo el streaming de FISIF, quizás tienen la misma duda, que tiene que ver con cuál fue el cuento que inspiró la portada del libro. A mí me llega este cuento desde la editorial Nas Papier, y mientras lo iba leyendo me iba entendiendo la narrativa, digamos, traté de capturar cuál era la visión general de lo que estaba ocurriendo, pero en sus pequeños detalles uno va encontrando unos personajes que son, podríamos decir que son conocidos para quienes somos chilenos, quizás por la influencia del folclore. Y en eso quizás sea como un spoiler que estoy mencionando, eh, pero es llamativo porque tú no lo mencionas, tú no mencionas quiénes son los personajes que aparecen. Entonces uno intenta pensar si es que son ellos los personajes o no,
y también lo deja abierto para quienes no conocen tanto de nuestra cultura. Digamos que le da como un frescor, además como tú lo describes, cómo van... no quiero hacer tanto spoiler, así que no voy a entrar tanto en detalle, pero tiene hartas características interesantes que son como innovadoras, le da frescura también a los personajes que uno los viene escuchando en muchos libros también, o en leyendas, digamos, pero acá le haces como un pequeño giro o lo traes a quizá un tipo de narrativa más contemporánea. Eso es la consulta, Felipe. Te felicito también por este libro, por los cuentos que están muy buenos, son cortos pero van directo como al grano, así, son fáciles de leer también, uno los puede leer en la locomoción colectiva, en cualquier momento lo puede andar trayendo el libro, quizás hasta se hace corto, eh, uno queda como con una sensación de querer seguir leyendo. Así que eso, Felipe, esa es la consulta. Y ojalá a ver si nos vemos en Santiago dentro de estos meses, que tenemos por ahí una salida junto al equipo de Insomnia. Vamos a andar por un evento. A ver si nos vemos y me puedes firmar el libro. Ahí está. Cayeres de Muerto. Nos estamos viendo. Chao. Bueno, ahí está. Habla del cuento un poco en clave, del cuento que inspiró la ilustración de portada. ¿Qué nos puede decir sobre el cuento en cuestión? Sí, bueno, el cuento, me han preguntado un poco eso, la verdad, como a un par de personas, y el cuento al cual hace referencia en sí es Querido, que es uno, de hecho, es el último cuento que se incorpora como en la colección, porque la verdad yo lo había cerrado con 11, y Ya. ese cuento se me ocurrió como un poco antes de, no sé, no me acuerdo si fue de enviarlo o antes de que yo cerrara como la colección en sí, y dije, este va perfecto, ¿no? Como que este calza como que toca un poco de todas las otras temáticas que tocan los otros cuentos, y dije, ya, este tiene que ir. Y cuando me pregunta Rubén por cuál cuento me gustaría como que fuera la referencia para el ilustrador de la portada, yo dije, claro, tiene que ser este, como que aparte me gustó mucho como el producto que quedó y la forma como quedó narrado. Y claro, ahí Jorge hace esa referencia como un tanto críptica a esos como dice él, que no lo quiere decir porque no quiere hacer el spoiler, pero es porque en sí los personajes, yo ahí incluí varios personajes, como decía él, del folclore chileno, que en sí vendrían a ser todos como un tanto productos derivados de este mito que existe en torno a los brujos de Chiloé en particular. Y es porque en sí, a mí, si hay un monstruo que me gusta del cine y de la ficción y que para mí es como mi favorito, son las brujas. Y es porque creo que es el único como monstruo fantástico que es como tan cercano al humano que efectivamente podría llegar a existir. Tenemos también los antecedentes de la Casa de Brujas que ocurrió en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en Edimburgo, allá en Escocia y en distintos lugares, aquí mismo en Chile, los juicios a la recta provincia. Entonces es algo que está inserto, Claro. pero que de la misma forma no sabemos si siguen existiendo. Y Claro. esa como duda de si existe o no, también deja ahí a la gente como de, puede ser. Claro. Claro, porque está apoyado incluso desde la historia. Hay antecedentes históricos de, obviamente, acusados de hacer brujería. Ahora, demostrar que efectivamente hacían brujería es otro tema. Depende de las creencias de cada persona, pero al menos existe como un reconocimiento oficial de que había gente perseguida por esta razón. Entonces, como tú dices, es como acercar a la realidad un personaje o un monstruo que viene desde, quizás uno lo concibe como algo más fantástico. Uh-huh. La pregunta que yo te iba a hacer, que te dije que iba a hacer una nota mental, es respecto a si tú te has planteado la posibilidad de escribir una novela, una historia a propósito de lo que fue el último cuento de Callares de Muerto, que ya tiene una extensión un poco más grande. Ahora nos contaste tú cómo fue el proceso, que fue
partió con una introducción y después se fue agregando lo demás. ¿Te atrae ese formato o prefieres tú las historias más cortas, más acotadas? Sí, mira, la verdad es que, así como siéndote súper sincero, yo ya tengo una novela escrita. Ah, Está ahí. De hecho, está como, si te fuera sincero, así como está aquí, está en el computador frente al cual yo estoy. Ahí está guardada, como ver como desde dónde puede salir, si es que hay alguna editorial que interesa, etcétera. Pero sí, me gusta el formato novela y en sí, yo creo que me gusta más el formato cuento, pero porque no es tan exigente como la novela. La novela como que tiene mucho más cuidado, hay más preparación, investigación de por medio también. No es que el cuento no lo tenga, pero como al ser un formato corto y como yo soy muy ansioso, me gusta que sea corto porque puedo escribir un cuento en una noche, puedo escribir un cuento en una semana, pero la novela no. La novela yo sé que voy a estar escribiéndola 3, 4, un año incluso. Entonces, como que ese problema me genera. Pero me gusta mucho porque me gustan ambos formatos, como el formato más extenso, como si fuera una especie como de serie de televisión, y también como si fuera una sola película en la cual se puede contener también una especie de cuento. claro. Bueno, esperemos que esta novela vea la luz pronto. Aparte de la segunda parte, vale la redundancia, la segunda parte de Callar de Muertos, no sé si se va a llamar igual, ¿quieres rescatar el mismo nombre o ponerle otro nombre distinto, como otra antología de cuentos? Porque, claro, cada historia es autoconclusiva, no están vinculadas entre sí. Pero, eh, ¿tú cómo te gustaría que se presentara esta nueva... ¿Y qué te gustaría que fuera primero? ¿Te lance la novela, los cuentos? ¿Cuál es tu planificación al respecto? Por mí, la novela. Yo creo que ahora como lo que me gustaría que se publique es la novela, porque también llevo mucho tiempo trabajando en ella. La empecé a trabajar incluso antes que el libro de cuentos. O sea, incluso antes que de Callares de Muertos. O sea, Callares de Muertos tuvo un proceso como bien fraccionado, pero la novela estuvo ahí bien metida en varios periodos, después la dejé en pausa. Entonces, claro, como que ahora yo creo que ya quedó bien. De hecho, la volví a reescribir hace un par de meses y ahora creo que quedó ya como con un buen producto que yo digo, ahora yo estoy contento de cómo quedó. Y claro, y respecto al otro libro de cuentos, yo tengo la intención de que como alejarlo un poco de Callares de Muertos, porque también como es más crudo, es más macabro, también genera como una especie de quiebre. Y también ya tengo pensado un nombre, pero estoy ahí barajando todavía opciones. Qué bueno que sigas produciendo historias, eso enriquecedor saber que los autores, una vez que rompen esta cosa de sacar su primera publicación, siguen motivados a escribir, porque hay algunas personas que de repente se van desmotivando, pero se nota que en tu caso disfrutas del proceso y de alguna manera te gusta contar historias, o sea, independiente que tú dices que tienes como una trayectoria más acotada, pero en lo que nos has contado en esta entrevista, queda claro que de alguna manera es un proceso que a ti te llena y que de alguna forma hay material para rato que vaya saliendo de tu producción. Así que vuelvo a felicitarte y esperamos que próximamente aparezcan estas publicaciones, ojalá de preferencia la novela como nos acaba de indicar. Sí, esperemos que sí. ¿Dónde pueden, por último, coméntanos, está disponible tu novela actualmente? ¿Dónde la pueden ubicar? O sea, Callares de Muertos. ¿Sí? O sea, tu cuento, tu libro de cuentos. Bueno, lo pueden encontrar en Busca Libre, que quizás es como uno de los métodos que más están utilizando hoy en día, después de la pandemia también, claramente. Pero también lo pueden encontrar, por ejemplo, en la que leo Forestal, si no me equivoco, que leo Tobalaba, la Nueva Altamira, donde hay un par de copias firmadas todavía. Y Rubén me dijo una librería en Concepción, pero no me acuerdo el nombre. Sí, la página 123 creo que se llama, Sí. que está en la Plaza Perú de Concepción. Y creo que está en otra Herplas, que está en la Diagonal, que son dos librerías que están donde se están vendiendo libros de la editorial Naspapier. Uh-huh. Así que, bueno, para quienes no vivan en Concepción o en Santiago ya saben que tienen Busca Libre, y quienes no quieran, sean medio ermitaños, no salgan de su casa, pueden también pedir otra de Busca Libre, porque quienes les gusta salir y darse el ritual de ir a una librería y hojear libros, ya saben en cuáles pueden encontrarla. Sí. Muchas gracias,
Felipe, por aceptar nuestra invitación en este nuevo ciclo que estamos iniciando de Mundos Paralelos. Éxito en todo lo que se viene, y a la gente que sigue nuestros contenidos en las redes de FICIP, lo dejamos invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Francisco. Yeah.